¿Dónde dice, hermanos? En la Biblia, claro que sí. ¿Pero a dónde? En Efesios. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahí dice que el Señor nos escogió. Y es importante todo eso. Muy bonito siempre cantar himnos, nos gusta los domingos, no perder esa buena costumbre y que las nuevas generaciones de cristianos también los aprendan para poder siempre nosotros tener todo ese material tan lindo para alabar al Señor. Bueno, mis hermanos, hoy arrancamos la lección número 8 de la segunda mitad del libro de Hechos. Y hoy comenzamos en Hechos 21. Ahora, yo quisiera, bueno, hermanos, les tengo que jalar las orejas a algunos, no sé a quiénes, pero qué bandidos pagan con monedas que ya no sirven. Allá las copias no sean así. Eso déjeselo al chino allá si quiere, ¿verdad? Y aquí también en la soda a veces, oiga, ánimo iglesia, ánimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya tienen la hojita de hoy, que es la lección número 8 de la segunda mitad, pero aparte de eso, como parte de la lección vamos a repartir esto. Entonces, búsquese un grupo de gente, hermano, que le eche una mano ahí, porque necesito hacer esto rápido. Para que, hermano Isaías, regálele a otros hermanos ahí grupitos para que vayan, porque si no, no salimos. No lo llenen, hermanos. Quiero que lo repartan rápido y vamos a leer una parte de Hechos 21. Muy bien, rápidamente. Uno para cada uno, para que la tengan ahí, pero no llenen nada todavía, hermanos. Por favor, háganme caso. No se pongan a llenar nada. ¿Quién puede repartir por aquel lado? Sí, hermano, venga corriendo para que le den y pueda repartir de ese lado, porque si no, no salimos hoy. Muy bien. Mientras tanto, vamos buscando Hechos 21, por favor. Hechos 21. Para ir repartiendo en la otra ala, para ir saliendo con todo. Muy bien. Bueno, vamos a ir poniéndonos de pie, mis hermanos, porque vamos a leer Hechos 21 y vamos a leer los primeros 14 versículos, por favor. Hechos 21, del 1 al 14. Voy a leerlo y usted, por favor, me sigue. ¿Están listos, hermanos? Amén, hermanos. Bueno, vamos a concentrarnos bien en la palabra del Señor. Hechos 21 dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tira y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posados con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo,
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué estoy llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Muy bien. La lección se titula El judío excluido del templo. Está basado aquí en Hechos 21 y hoy vamos a ver un pedacito hasta donde nos dé el tiempo. El tema de esta lección, hermanos, el tema central es que la voluntad de Dios debe ser lo más importante en la vida de un creyente. ¿De dónde sacamos esto? Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, a ver, eso es, hermanos. Esta es dentro del capítulo 21, el tema general es que la voluntad de Dios es lo más importante y debe respetarse siempre. Amén, hermanos. Ok. Ahora, los creyentes necesitamos siempre acostumbrarnos, hermanos, a pedir a Dios sabiduría. Uno de los peligros que existen es que conforme pasan los años, los creyentes de más antigüedad pueden sentirse tentados a creer que ya tienen suficiente sabiduría, madurez y conocimiento para tomar decisiones y excluir a Dios de sus vidas. Y hay que tener ese cuidado, hermanos, mucho. Para nosotros la voluntad de Dios debe ser siempre lo más importante. Y con los años usted puede pensar que usted puede dejar de hacer o hacer cosas, o puede dejar de decir, ir o no ir, X, Y, Z, decidiendo en base a su sentimiento o a su experiencia, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y tenemos que tener ese cuidado. Es más, de hecho, no solamente debemos tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, sino que necesitamos seguir desarrollando confianza en Dios. Eso se llama seguir creciendo. Necesitamos darnos cuenta que nuestra propia sabiduría no es suficiente y que debemos buscar hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que eso signifique para mí. Tengo que hacer la voluntad de Dios sin importar si dentro de esta situación algo no me gusta a mí. Yo debo someterme a la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es lo mejor siempre, ¿verdad, hermanos? Es algo importante. La voluntad de Dios debe ser buscada y debe ser obedecida y uno debe aceptar la voluntad de Dios como lo mejor siempre, hermanos. ¿Quién sabe más, ustedes, yo o Dios? Dios siempre sabe todo, hermanos. No se equivoca nunca. La pregunta es, ¿lo sabemos? ¿Estamos convencidos? ¿Hay algo que a Dios se le escapa en la vida? ¿Hay algún detalle que Dios no conozca? ¿No sabe Dios el porvenir? ¿No conoce Dios el futuro? ¿Se descuida Dios? ¿Se duerme Dios? ¿Se le escapó algún detalle a Dios, mis hermanos? Nunca. Nuestro Dios todo lo sabe siempre. Así que es importante buscar la voluntad de Dios y someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 40? Solo forma de introducción, ¿verdad? Salmo 40, vaya conmigo, por favor. Dice así.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es importantísimo. Pero necesitamos decir eso de corazón. Ahora, hermanos, seamos sinceros. No siempre cuando se hace la voluntad de Dios, vamos a ser honestos. Hay cosas que son voluntad de Dios que a nosotros de repente no nos gustan mucho. Porque somos humanos y en este, dice Pablo, en este cuerpo no mora el bien. Ahí está la carne resistiéndose, ¿verdad, hermanos? Necesitamos llegar a este convencimiento. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Y sigue diciendo, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, usted sabe que son sinónimos, hermanos. Sí saben que son sinónimos, ¿verdad? ¿Qué son antónimos? Sigamos con esto mejor, porque sinónimos. A ver, palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Eso es un sinónimo. Una palabra que se escribe diferente, pero tiene el mismo significado. Así que voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es un sinónimo o cuáles sinónimos podríamos decir de la palabra agradado? Aquí dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Antes de seguir, yo creo que esa es la clave acá. Y como Dios nunca se equivoca en nada, y mucho menos en su palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que no, hermanos? El orden es el hacer tu voluntad, y ahora introduce un concepto: Dios mío, eso es. Si Dios es mi Dios, si Él es mi dueño, si Él es mi amo, si Él manda, si yo entiendo que Él manda mi vida, que Él manda las cosas, y yo entiendo, entonces ya dejo de pelear tanto, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío. Si Dios es mi Dios, no conceptualmente nada más, o solo de la boca, no, sino de corazón, dice, entonces el hacer tu voluntad me ha agradado. Ahora, ¿cuál sería un sinónimo o varios sinónimos de la palabra agradado? ¿Quién quiere participar? ¿Me ha gustado? ¿Qué más? Complacido, disfrutado, estoy de acuerdo, alegrado. Tan mal estamos en español, hermanos, que 50 años hablando español y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Beneficiado, satisfecho. Entonces, cuando vamos a este versículo y leemos donde dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, significa que me ha gustado, estoy complacido con lo que Dios ha decidido, ¿verdad, hermanos? Es así. Me ha beneficiado, lo acepto. ¿Por qué? Porque me ha agradado. Nuevamente, el corazón de esta lección es que la voluntad de Dios debe ser seguida y aceptada por el creyente, y entre más años caminemos con el Señor, esto debería ser, en teoría, más fácil. Y debemos seguir creciendo, hermanos, y evitar el peligro de decir, yo ya tengo X cantidad de vida cristiana y yo creo que yo puedo entonces ya por aquí guiarme, cuando podemos siempre ir al Señor a preguntarle a Él. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, ustedes aquí tienen un papelito. Ahora sí. Tiene 3 cosas. La primera es: la decisión más difícil que he tomado, no le ponga nombre. Puede llenar. Pueden llenar. Ah, ya lo hicieron, ni me pusieron atención. Bueno, muy bien. La decisión más difícil que he tomado, llene si gusta. Número 2. Cuando tengo que tomar decisiones, yo hago lo siguiente. Y, oiga, hay que ser sincero. ¿Qué hace usted cuando tiene que tomar decisiones?
No ponga voy a la Biblia si ni siquiera encontró la Biblia hoy para venir. Sea sincero. Porque ese es el meollo de nuestro asunto, hermanos. Cuando tengo que tomar decisiones, ¿qué hago? Si lo hace, usted nada más ponga ahí, eso es muy, como decir, muy personal de su persona. Eso es suyo. No le pone nombre y los demás no están así, vea. No, usted ahí en lo suyo. ¿Verdad que sí? Número 3. En este momento estoy tomando una decisión muy importante y me estoy apoyando en, sea sincero, porque Dios sabe todo. ¿Verdad, hermanos? Dios lo sabe todo. Entonces, dejemos de mentir y pongamos lo que hay que poner ahí y ya está. Muy bien. ¿Ya lo llenaron? No le pusieron nombre. ¿Verdad que no? Le pusieron nombre, táchelo. No había que ponerle nombre, yo les dije, no le ponga nombre. Bueno, ahora sí. Los mismos hermanos recójanme los papeles, corriendo. No había que ponerle nombre, por eso les dije. Corriendo, hermanos, corriendo. Los hermanos que me ayudaron, vamos, varios hermanos corriendo, porque necesito tener eso para que hablemos un poquito esta tarde. Póngale una marca a la de Coco aquí para yo. Así es. Bueno, sí. No le pongan. No le pongan nombre. No hay forma de que yo sepa quién escribió eso, hermanos, porque no sé, no. Vamos rápidos, hermanos, porque tenemos que seguir. Ah, bueno. Listos, hermanos, ya estamos. Bueno, si alguien no quiere entregar la hoja, no lo vamos a obligar. No, eso no pasa nada, hermanos. Si me las pueden ir trayendo, hermanos, porque hay que avanzar. Muy bien. Tiene aquí un grupo, hermano. Bueno, vamos a hacer una cosa. Gracias, Diego. Vamos a hacer así, vea. Ah, ¿qué le parece a usted? Ivancho, téngame aquí ustedes. Me los hubieran traído tiraditas. Ah, vamos hay que mezclarlas bien. Vaya mezclándolas, hermanos, por favor, bien mezcladitas. Y entonces, y ahorita más de uno va a decir, ¡ay, yo sé quién fue! No pongan nombre, yo le dije, ¿verdad, hermanos? Pónganme, mis hermanos, ayúdenme a revolver eso, por favor. Oiga, ¿qué? Se me olvidó decirle a ustedes que no la doblaran, porque esto sí nos quita mucho tiempo. Vamos, devuélvanse en eso. Bueno, hermanito, échame una mano ahí para salir de esto rápido. Listos. Muchas gracias. Gracias a todos, mis hermanos.
Bueno, aquí pues la decisión más difícil que he tomado, algunas personas no la leen o no la ponen, y me imagino y entiendo por qué. Porque tal vez algunos saben porque han contado y no querían que los quemáramos aquí, ¿verdad? Pero está bien. Ahora, hay personas ponen, cuando tengo que tomar decisiones, hago lo siguiente: voy al Señor. En este momento estoy decidiendo cosas importantes, me apoyo al Señor, me guío por lo que el Señor dice, consejo de Dios. Hay personas que ponen, cuando tengo que tomar decisiones, analizo y tomo la decisión y me apoyo en mi experiencia, medito. Otros ponen mi persona, le pido al Señor. Aquí pues no entendí nunca. Aquí dice, oro y hablo con algunas personas. Medito y pregunto todas las decisiones. Busco el punto de reflexiología, me faltó nada más. Bueno, algunas ni siquiera las llenaron. Más o menos por aquí andamos, hermanos. Bueno, cuando tengo que tomar decisiones, pienso en mi familia, lo que es mejor a largo, corto plazo. Bien. Oro al Señor, pido al Señor ayuda. Oro, el Señor. En Dios. Pido dirección a Dios. Trato de encontrar algo en la palabra de Dios que me guíe. El Señor, pido a Dios, oración. Lo medito mucho y le pido a Dios ayuda. Oro al Señor, la oración, me pongo a orar. Hablo con mi familia, busco el consejo de ellos, la oración. A veces actúo impulsivamente, mi familia, etcétera, etcétera, hermanos. Muy bien. Ahora, no es una crítica, hermanos, es algo para reflexionar. Yo espero de todo corazón que así sea, que todas las personas que pusieron que cuando tienen que tomar decisiones van a Dios, y espero que sea así de corazón y no solo porque había que poner algo ahí y quiero quedar bien. La verdad, hermanos, es que mucho cristiano batalla siempre y muchas veces tomamos la decisión que más nos beneficie y pocas veces vamos al Señor a pedir su consejo. Algunas veces sí, otras veces no. Y una de las cosas que usted está leyendo aquí conmigo es que a Pablo le iban diciendo por diferentes medios, el Señor, Pablo, mira lo que viene, vas a ir a Jerusalén y cuando llegues a Jerusalén va a haber persecución. Y este es un pasaje que siempre se ha discutido mucho porque hay quienes piensan que Pablo actuó impulsivamente porque en todo lado le advertían lo que venía. Por otro lado, hay que entender el contexto y lo que estaba en juego y el sacrificio que hizo Pablo al ir a Jerusalén. Lo que yo puedo ver aquí, hermanos, francamente, es que Pablo decide ir a Jerusalén a pesar del peligro que iba a enfrentar, porque era lo mejor para la iglesia en ese momento, la iglesia a nivel mundial. Recuerden ustedes, hermanos, que había un grupo de judaizantes que donde quiera que Pablo iba a establecer una iglesia, apenas Pablo salía, ¿qué hacían? Se metían y empezaban a decir a la gente que hay que circuncidarse, que está bien, pero que hay que sumarle tal cosa al cristianismo. Y por todo lado, y ya para este momento se estaba haciendo una división grande entre los judíos cristianos y los gentiles que habían venido a Cristo. Y a pesar de que hayan venido a Cristo, la brecha, en vez de haberse cerrado, se iba haciendo más grande.
Así que Pablo tomó una decisión. Pablo dijo, voy a ir a Jerusalén guiado por el Señor, a pesar de que lo que me están advirtiendo a mí por todo lado es que va a ser muy duro para mí hacer eso, pero necesito ir allá para tratar y poner mi grano de arena y tratar de unificar la iglesia. Y hermanos, esa era el gran deseo de Pablo, a pesar de lo que podía significar para él ir allá. Usted quiere saber si usted y yo nos sujetamos a la voluntad de Dios. Nos sujetamos a la voluntad de Dios, aunque sea lo más difícil que hayamos hecho en la vida, porque entendemos que la voluntad de Dios es perfecta. Es lo que estamos viendo acá en esta lección. Y por eso el gran tema es que para el creyente la voluntad de Dios debe ser lo más importante, sin importar el prejuicio que pueda significar para su vida dar ese paso. Si es la voluntad de Dios, si eso es lo que significa creer en la soberanía de Dios. Y hablamos de la soberanía de Dios. Y cuando se predica la soberanía de Dios, seamos francos, amén, y Dios es el dueño de todo, gloria a Dios, y Dios para arriba y Dios para abajo, hasta que Dios no me toca a mí o a mis cosas. Y entonces ya no nos gusta la soberanía de Dios, hermanos. Así que ellos todos están tratando, porque Lucas está escribiendo el libro y dice, y como no le pudimos persuadir, hasta Lucas se metió en la colada, Pablo no vayas, hágalo bien, y le dice, mire así, agarra el cinto y se amarra, así van a agarrar, así atarán al hombre dueño de este gente. Y los hermanos allá en Tiro también, que estuvo con ellos solo una semana, le dijeron, no vayas. ¿Y qué les dice él? ¿Por qué lloran? ¿Por qué me entristecen? Entiendan que voy a hacer la voluntad de Dios, aunque eso signifique perder la vida. ¿Verdad que sí lo leyeron conmigo? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Era importantísimo que Pablo visitara Jerusalén para que apaciguara las aguas, porque hermanos, no se puede trabajar donde hay división. No se puede, es imposible. No se puede. Y la iglesia estaba dividida. Judíos que habían venido a Cristo pensando que los judíos, que los gentiles que eran salvos eran de una menor categoría. Y los gentiles que habían venido a Cristo con resentimiento hacia los judíos cristianos porque aquellos los consideraban gente inferior. No se puede, hermanos, no se puede llevar a cabo la obra de Dios, y el evangelio no va a prosperar cuando estamos divididos. Nunca, en ninguna parte de la vida eso va a pasar. Y aquí encontramos a un hombre que dice, mira, porque algunas personas dicen, es que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Cuando usted va al original se da cuenta que lo que significa esa frase es advertir. Y cuando Dios nos advierte de cosas, nos podemos preparar mejor. Lo que hizo Dios con Pablo fue advertirle para que Pablo se preparara en oración y se fortaleciera en el Señor y entendiera lo que iba y lo que iba a venir, para que pudiera tomar los pasos espirituales necesarios para cuando llegara ese momento estar listo. Porque no fue fácil. Y lo que vemos aquí es a una persona renunciando a su propia comodidad con tal de cumplir la voluntad de Dios y unificar las iglesias. Qué importante, hermanos, es llegar uno a dar ese paso de fe en la vida y decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, y aunque no me guste, ayúdame a que me guste. Eso es, hermanos. Eso es madurez, eso es crecimiento, y eso es de alguien que realmente entiende la vida cristiana y entiende quién es nuestro Dios. Dios es lo más grande, hermanos.
Vamos a ir entonces al punto número 1. Pablo viaja de Mileto a Cesarea y ya vimos cómo allá lloraron, ¿se acuerdan, hermanos? Le besaron porque Pablo les dijo: no me van a volver a ver. Y oraron en la playa con él. Y dice el 38 del versículo del capítulo 20, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Dice que gran llanto de todos y echándose al cuello le besaban. Bueno, hermanos, es así, ¿verdad? Después de separarnos, dice el versículo 1 del capítulo 21, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Bueno, aquí hay cosas muy especiales. Primero quiero que vaya conmigo y hermano Dani, si me hace el favor de poner un momento el mapa solo para... Ahora yo no sé si yo había mandado, pero todas estas islitas, ahí está Cos, Rodas, él salió de Mileto y navegaban poquito a poco, ojo. Iban navegando poquito a poco. Y dice que pasaron por Chipre, teniendo a Chipre a la izquierda. ¿Verdad que sí? Dice, y avistando Chipre. Ya vamos a hablar. Dice que llegaron a Tiro. Ahora, Fenicia, ¿qué es Fenicia? Fenicia es esta región aquí, hermano. Este pedacito. Así le llamaban a esta parte, ¿ven? Fenicia, a todas. Por eso dice que encontraron un barco que partía para Fenicia. En este caso, ¿a qué parte de Fenicia? Tiro, que fue donde desembarcaron porque el barco iba para ahí, ¿verdad? Así que en primer lugar, navegaron a Kos, una isla de Asia, que ya está en el mapa. La segunda parada fue Rodas, una isla un poco más grande, a unos 20 kilómetros de la costa. El próximo tramo fue Pátara, una ciudad en las costas. Luego de Pátara, se pusieron en un barco mercante que iba a navegar mar abierto hasta Fenicia. Ya les expliqué qué es Fenicia. Y esta ruta dice que los condujo al oeste de la isla más grande que había ahí, que es la isla de Chipre, a mano izquierda. Versículo 3, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, por eso en el mapa aparece así, a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Ahora, yo quisiera, hermanos, tratar de poner algo en el corazón de ustedes esta tarde. A mí me gusta esa palabra avistar. Dice que iban en el barco ellos hacia Fenicia. Y dice que avistaron Chipre. La vieron a mano izquierda. Y note la frase que sigue. Dejándola a mano izquierda. Esa frase, avistar y dejar a mano izquierda, tiene la idea en el griego original de alguien que medita profundamente en aquel pedazo de tierra. Lo que está haciendo Pablo, porque la primera vez que mencionamos aquí a Chipre fue en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan, hermanos? Él fue a Chipre con su primer compañero. ¿Se acuerdan, Bernabé? Ahí vino un hombre llamado, ¿se acuerda? Que era gobernador, ¿recuerdan? Sergio, Paulo, que aceptó al Señor. Ahí se fundaron varias iglesias. Ahí había gente y habían recuerdos ahí. No sé si cuando Pablo estaba avistando la isla de Chipre a mano izquierda, está pensando entre todo lo que pudo haber pensado, porque significa avistar y dejar, si estaba meditando y diciendo,
mis hermanos de Chipre, a quien seguramente nunca volveré a ver. Pero lo que yo quisiera, hermanos, es dejar en ustedes lo siguiente. Miren, hermanos, servir a Dios no solamente es una bendición, hermanos, sino que servir a Dios nos da a nosotros la oportunidad de dejar buenos recuerdos donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, dejemos buenos recuerdos. Y Pablo no va mirando la isla de Chipre y diciendo, uy, estos desgraciados, ¿cómo me sacaron las canas? No. Sí, hermanos, es verdad que en el ministerio hay momentos difíciles. La verdad es que en todo el mundo pasa, no solo en Coronado, en todo lado el ministerio a veces es difícil. Pero le voy a decir la pura verdad de todo esto es que siempre la bendición y la alegría es mayor. En serio, hermanos, se los digo de corazón. Lo que vemos aquí es un hombre pasando y viendo una isla a mano izquierda donde él sabe que hay varias iglesias y en su corazón lo que está es diciendo, valió la pena. Gracias, Señor, por haberme permitido hacer algo. Qué bendición, mis hermanos allá. Qué lindo fue haberte servido. Posiblemente no volvería ahí, Señor, pero gracias por haberme dado la oportunidad de pasar por ese lugar y haber dejado algo para ti. Qué bonitos son los recuerdos de la obra de Dios, hermanos, y los amigos que usted hace en la vida y en el ministerio. Pablo tiene un capítulo completo de la Biblia y aquí lo estudiamos los miércoles, por varios miércoles, Romanos capítulo 16, ¿recuerdan? Toda la cantidad de amigos en el ministerio de Pablo. ¿Tuvo Pablo problemas? Sí. ¿Fue encarcelado? Sí. ¿Fue azotado? Sí. ¿Se le opusieron aún en las mismas iglesias? Sí. ¿Fue odiado? Sí. ¿Fue rechazado? Sí. Pero cuando usted ve todo esto, se da cuenta que había más peso en cuanto a lo bueno que en cuanto a lo difícil. La vida cristiana siempre será una bendición, hermanos. Y yo quisiera poner eso en el corazón de ustedes y que lo podamos recordar. Ser hijo de Dios y servirle, a pesar de, ha sido una gran bendición. ¿O acaso la gente inconversa no tiene problemas? ¿Y acaso no sufre la gente inconversa? Prefiero mejor, si he de sufrir, sufrir del lado donde está el Señor haciendo su cuestión. Y por eso dice la Biblia que el Señor da más gracia, dice. Y es lo que encuentro aquí al avistar Chipre. Esta frase, dejándola a mano izquierda, la idea es de alguien que está viendo y sigue viendo. Y Pablo va montado aquí en el barco, hermanos, y tiene que imaginarlo conmigo y está viendo a la izquierda. Y van pasando, y van pasando, y sigue viendo hasta que ya no podía ver más. Recordando lo especial que es servir al Señor y lo lindo y lo dulce que es entregarse a la obra de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Siempre es una bendición. Y debe ser así, hermanos, para que nunca se quite el gozo de nuestra vida. Siempre, hermanos. Ahora, vamos a ir al punto B. Y yo creo que vamos a leer hasta ahí vamos a llegar, porque de la hora, y yo sé que las hermanas tienen que ir a cocinar la olla carne, todo eso, para que les dé tiempo, hermanas. Amén, hermanas. Ay, papitos, vayan a comprar atún y galletas soda, hermanos, porque sí, yo creo que si acaso hay sanguchitos de atún y fresquito de sirope, si les va bien. Pero a mí me va a ir bien, ¿verdad, amor? Vamos a seguir, hermanos, porque me recalentado que da miedo. Bueno, la estadía entero. Bueno, dice que llegaron a Tiro, porque el barco iba a descargar ahí porque era un barco mercante, ¿verdad? Iban para Fenicia, específicamente a Tiro. Ya les expliqué que a esa región le llamaban Fenicia.
El barco iba a descargar ahí. Y vea el versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, ¿cuántos días? 7 días, o sea, la semana. Salimos y vea qué bendición. Acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Mira el 6. Abrazándonos los unos a los otros. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Qué ternura de lenguaje hay por todo esto, ¿verdad, hermanos? Había una escena parecida allá en Mileto, con todos los pastores de la región allá en Éfeso. ¿Recuerdan, hermanos? Y ahora se da algo parecido. Ahora, lo que yo quiero que usted lea conmigo el versículo 4 al inicio, donde dice, y hallados los discípulos. Bueno, este barco atracó en Tiro, esa ciudad fenicia. Y Pablo y Lucas encontraron allí un grupo de creyentes y se quedaron una semana. Eso dice, y hallados los discípulos, significa que no los conocían. ¿Cómo es que alguien llega a querer tanto a una persona en solo 7 días? Porque es lo que está apareciéndonos aquí. Ese es el amor cristiano que la gente sin Cristo no entiende, hermanos. Como solo el hecho de a usted le presentan a alguien y le dicen, este es un hermano en la fe, y ya con solo eso usted siente cercanía. Y pasan una semana con ellos. No los conocían a este grupo de cristianos. Recuerden que el evangelio había llegado a Tiro con aquella gente que huyó después de la muerte de Esteban, recuerden, y fueran esparcidos. Algunos llegaron a Tiro, eso aparece en Hechos 11, 19, ya lo habíamos estudiado. Y la gran mayoría no conocía a Pablo, sino todos, ninguno lo conocía. Pero dice, y abrazándonos los unos a los otros. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa amor cristiano, amor de Cristo. Significa el fruto de la verdadera comunión espiritual. Y llegaron a amar tanto a Pablo y a este grupo misionero, a este equipo misionero, que les dolió en el alma tener que dejarlos ir en solo 7 días, hermanos. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Qué bueno. Bueno, se abrazan. Es un hecho que en estos 7 días que pasaron haciendo, teniendo cultos, teniendo comunión, hablando del Señor, hablando de la obra de Dios, de cómo hacer progresar la obra de Dios en Tiro, en la región, exponiendo la Biblia, cantando juntos. Así era, hermanos. Bueno, dice, y subimos al barco, dice, y ellos se volvieron a sus casas. C, punto C. Un día en Tolemaida, versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, o sea, en Tiro volvieron a agarrar otro barquito y fueron a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Así que después de salir de Tiro, llegaron a este lugar Tolemaida, una ciudad a unos 44 kilómetros al sur, o sea, bajando de Tiro. Tiro, Tolemaida eran puertos principales en esta costa de Fenicia. Y bueno, llegan y van donde los hermanos y pasan con ellos un día, pero ahora note lo que dice acá. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día,
Y dice el versículo 8, y al otro día saliendo Pablo y con él los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y ahora, hermanos, vamos a encontrar a partir de este punto a Dios hablándole a Pablo por medio de los medios que para aquel momento Dios aún tenía establecidos. Y le decían, Pablo, y ya con más fuerza, si vas a Jerusalén, vas a sufrir, vas a ser arrestado, vas a ser perseguido. Pero Pablo tenía una meta, hermanos. ¿Cuál era? Ir a Jerusalén y tratar de unificar la iglesia, para que la iglesia pudiera seguir avanzando en la obra de Dios. Así que Lucas nos describe todo este viaje, hasta que por fin llegan a Cesarea. Ya llegan a Israel. Y de eso pues vamos a hablar la próxima semana, el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Ahora, hermanos, yo quisiera nuevamente, pónganme atención, hermanos, no he terminado. Siempre quiero hacerle ver a la iglesia la importancia de venir a la iglesia los miércoles, hermanos. Es muy importante. Mire, hermanos, aunque sea llegue a las 8, venga a la iglesia. No se acostumbre a no venir. Traiga a sus hijos. Venga a escuchar la palabra de Dios. Aquí siempre cantamos, tenemos el tiempo de oración y por lo general 5 para las 8, 10 para las 8, 5 para las 8, a veces a las 8 mismo. Pero estoy tratando de 10 para las 8 por ahí, comenzar la predicación para terminar a las 8:30. Y qué importante es venir, hermanos, y escuchar la palabra de Dios siempre. Haga el esfuerzo, hermanos. Mire, yo se lo digo con el corazón, hermanos. Haga el esfuerzo de estar aquí. Muy importante, hermanos, venir a la casa de Dios siempre. Así que la próxima semana vamos a empezar el punto 2, donde dice, Agabo previene a Pablo de ir a Jerusalén, y vamos a empezar a seguir desarrollando. Pero, ¿cuál es el tema de la lección, hermanos? El tema general, el tema principal. La voluntad de Dios es algo que debe ser buscado por el creyente y debemos someternos a esa voluntad de Dios. Amén, hermanos. Muy importante. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa. Pedimos tu bendición para esta invitación. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Pues yo no sé si habrá alguien sin Cristo acá. Si no, déjeme decirle, no yo, no, Dios te da la oportunidad de abrir el corazón a Cristo hoy. Mañana puede ser tarde. Más tarde tal vez no llega. Pero tienes este momento. ¿Quién dice, ore por mí? Si yo quiero abrir mi corazón a Jesús. ¿Hay alguien? Mis hermanos, qué importante la voluntad de Dios. Esa es la gran lección acá. Aunque en apariencia signifique alguna incomodidad para nosotros, los cristianos debemos buscar que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y seguir la voluntad de Dios con alegría, con ilusión, entendiendo que Dios no se equivoca, hermanos. Ese es el mensaje a grandes rasgos. Si gusta, oramos. Padre, gracias por permitirnos haber venido a tu casa hoy y gracias por tu palabra. Qué bendición, qué especial el libro de Hechos, Padre.
A grandes rasgos, como estamos viéndolo aún así, es una bendición ver cómo tú nos dejas en tu palabra el modelo, el patrón para la iglesia. Una iglesia que lucha, una iglesia que no se rinde, una iglesia que sigue, que entiende cuál es su papel. Señor, yo te pido que nos ayudes aquí en nuestra iglesia a imitar la iglesia del libro de los Hechos, Padre. Que esta iglesia ame tu obra, ame las almas. Que esta iglesia sea fiel a ti, Padre, en nuestros diezmos y ofrendas y en nuestra promesa misionera de fe. Que la iglesia Bautista Coronado entienda que tu obra requiere que seamos fieles, Señor, para que nuestros hermanos allá afuera puedan seguir adelante llevando el evangelio. Que así sea, Padre, en Jesús oramos. Amén.